asistencia a esta tercera y última jornada de Bolsalia. Sin duda, la situación de la economía de Estados Unidos y Europa ha centrado el interés de muchos de los visitantes a nuestra feria. Por eso, en esta jornada final estábamos obligados a ofrecer una conferencia en la que nos contaran qué es lo que está pasando al otro lado de nuestra frontera y al otro lado del Atlántico. Para ello contamos con dos conocidos expertos, Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Márquez, y Joan Cabrero, analista independiente de Agora Asesores EAFI. Ambos van a exponer esa situación de las economías más allá de nuestras fronteras y al término de su exposición abriremos un turno de preguntas. Como es un tema que levanta tanta expectación en nuestra feria, si nos quedamos cortos de tiempo, porque a continuación tenemos otra conferencia en el stand de CMC Márquez, pues podemos seguir con la conversación y con la idea de despejar las dudas que puedan quedar. Tiene la palabra Gerardo Ortega. Lo que vamos a hacer es un poco de herejía financiera, porque vamos a hacer algo de análisis técnico de medio largo plazo. Lo que venimos haciendo cada vez que venimos a Bolsalia con CMC Markets, para intentar explicar un poco qué es lo que está pasando, que yo creo que todos sabemos lo que está pasando. Vamos, en líneas generales os digo, crisis subprime en Estados Unidos. Antes el riesgo era que quebrara Lehman Brothers, que había que rescatar a Haití, ahora quiebra Grecia y hay que rescatar a España. Pues lo que tenemos es una traslación o digamos la continuación de la crisis subprime. Evidentemente no está. Lo que sí que os voy a contar, bueno, también os digo, somos dos. A Joan yo creo que le conocéis perfectamente, supongo que tanto como a mí, porque vamos a medios de comunicación. Vamos a ir intercalándonos, vamos a ir haciendo la exposición juntos y lo vamos a hacer de la manera más sencilla y sobre todo rápida, porque tenemos una hora y si no tenemos tiempo para preguntas aquí, pues luego os atenderemos esto tan claro. Pues yo creo que es más importante lo que podamos contar. De acuerdo que no el perder entre comillas, a veces se pierde el tiempo con preguntas porque alguien puede no entenderlo, ¿no? Bien, y me gustaría empezar como estábamos el año pasado, cuando vinimos a Bolsalia 2011. Destacamos 4 ideas. Una tendencia alcista en Estados Unidos muy clara. Aquí tenemos al Dow Jones en gráfico semanal, al Nasdaq semanal. ¿De acuerdo? Destacábamos al sector bancario europeo, al SX7E, también en gráfico semanal, y lo que decíamos, bueno, para que haya esa convergencia de Estados Unidos y Europa, porque Estados Unidos estaba creciendo y Europa se había quedado estancada, y se había quedado estancada precisamente desde enero 2010, cuando se conoce que Grecia había mentido en sus cuentas fiscales en el proceso de integración en la zona euro. Pues lo que decíamos es el sectorial bancario europeo es el que tiene que recuperar y acompañar. Destacábamos otro hecho, era algo que habíamos advertido en las primas de riesgo, y era la pauta que habíamos advertido en Grecia, que habíamos advertido en Irlanda y que habíamos advertido en Portugal. No os voy a poner todas, porque ya lo comentamos el año pasado. Sería, insisto, perder tiempo. Es decir, ¿qué es lo que decíamos el año pasado? Es decir, pues que habíamos observado una pauta, y la pauta era, primero, que la prima de riesgo superaba el techo de marzo 2009. Marzo 2009 es el suelo de la renta variable a nivel global tras la crisis subprime, como todo el mundo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, que decíamos que habíamos observado que la prima de riesgo superaba los niveles de marzo 2009, y a partir de ahí la TIR del bono de 10 años, en este caso portugués, lo habíamos observado en Grecia y en Irlanda, ¿de acuerdo?, superaba un nivel clave. Es decir, hacíamos también análisis técnico, porque al final las tendencias son tendencias. Entonces lo que decíamos es, ojo, que en España hemos observado una cosa así. Es decir, ¿cuál es la pauta? La misma. La prima de riesgo superaba marzo 2009, como tenemos ahí, y la TIR rompió un nivel clave. Y lo que decíamos es, bueno, nos vemos en Bolsalia 2012. ¿Por qué? ¿Qué intuíamos? Que podía haber intervención, o a lo mejor lo que estaba pasando en estos momentos, sin querer jugar a adivinos. Y el cuarto punto que destacábamos era esto, es decir, esa precisamente divergencia entre Europa, medido por el Eurostoxx 50, en este caso el gráfico semanal, y Estados Unidos, medido por el SP500 como tenemos aquí. ¿Qué es lo que decíamos? Básicamente, Estados Unidos está subiendo y el Eurostoxx es incapaz de seguir. Eso es una divergencia por la teoría de Gauss, ¿de acuerdo? Y actualmente, ¿cómo estamos? Pues estamos con recaída en Europa
Y ojo, con algo que se ha observado, fijaros, en Estados Unidos, que ha habido también recaída, pero ni de lejos lo que al menos yo podía esperar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ojo, nuevos máximos. Es decir, porque Estados Unidos sigue alcista. En el caso del Eurostoxx 50 lo que hemos tenido ha sido una caída importante. Fijaros una nueva cresta que deja aquí el gráfico semanal, ¿de acuerdo? La primera conclusión es que Estados Unidos no es más alcista la renta variable norteamericana por lo que ha hecho. Es decir, ya lo era y sigue siéndolo. Punto. Segundo punto, la conclusión a la que se llega, que esta divergencia se amplía. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir? Pues que aquí en principio estamos hablando de 16 meses, ahora son 28 meses, si cabe peor. Y sin discutir que Estados Unidos es alcista. Esta es la cuestión. Tener muy presente que todo este alza no ha sido corregido, que quiere decir a cada proceso de acción le corresponde uno de reacción. Cuando hablamos de largo plazo y trabajamos con gráficos mensuales, de vez en cuando es necesario pues que venga una crisis o una crisis .com. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de alzas muy importantes, o a lo mejor una crisis subprime como tuvimos ahí. ¿Por qué el Eurostoxx no levanta cabeza? Estamos hablando de Europa. Por España, por Italia y por los bancos. En definitiva, porque hay una crisis de deuda soberana que parece que hemos olvidado, o parece que queremos olvidar. Fijaros el gráfico del FTSE 1000 semanal, es decir, estamos hablando de Italia. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis arriba. Y aquí tenemos a España. Estamos hablando de cierres de ayer. Si os fijáis, ¿cuál es el denominador común? El denominador común es enero 2010. Enero 2010, que es este punto de aquí, es lo que comentaba antes, es cuando se conoce que Grecia, se hace público que Grecia había mentido con sus cuentas fiscales en el proceso de integración en la Unión Europea. Y a partir de ahí, ¿qué hace la renta variable europea? El Eurostoxx dejar de subir, y ambos índices, como es lógico que forman parte del Eurostoxx, dejar de subir, presentando esa divergencia que hay entre ambas economías. La vuelta a marzo es otro punto del denominador común. Fijaros la caída que ha habido tan importante. Y observar otro detalle. Ahí tenemos la vuelta a los mínimos de marzo. Italia está más débil que España. Es decir, Italia ha caído más que España. ¿Por qué se centra todo el debate en España? No lo sé. De hecho, si os fijáis, Sarkozy no para de hablar de España de una manera. Incluso Mario Monti hizo ciertas declaraciones. O sea, la realidad no es una opinión, es un hecho, es que Italia ha caído más. De hecho, Italia tendría que recuperar un 234% desde aquí para volver a los altos, y España un 140%. Ahí lo tenéis. No se debería estar comprado en la periferia, esta es la primera conclusión, pero claro, decir esto a estas alturas, pues como que no corresponde. Pero es un hecho, esto es debilidad, ¿de acuerdo? No es fortaleza. Y ojo con dejarse llevar por el efecto precio barato. ¿Por qué digo todo esto? Hombre, es que abrir el debate de si estamos en un momento de compra en estos momentos, cuando yo creo que la mayoría de la comunidad inversora, lo digo con todo el respeto del mundo, está pillada. Pues, no sé, a mí al menos me da hasta cosa decirlo. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, porque hombre, esto me valdría si estoy en liquidez. Pero ahora plantearme si estamos en una zona de compra, pues yo creo que como que no procede. Las estructuras de precios, si os fijáis, al final, ¿a qué corresponde? Esto es el sectorial de bancos. Esto es lo que decíamos, los niveles clave. Si lo pierde, para abajo. Es la misma estructura. Es evidente que el proceso de recapitalización de la banca europea es lo que está afectando, y de hecho es la focalización de la crisis de deuda soberana. ¿De acuerdo? Luego es evidente que o recuperan los bancos, ¿de acuerdo? O lo tenemos entre comillas en China, ¿de acuerdo? Y perdonar la expresión. La vuelta a mínimos de marzo, y esta es otra pregunta que nos deberíamos de hacer, esta vuelta, estos cierres de ayer, responde a la contracción de la actividad en la zona euro. Como sabéis, ya tenemos un crecimiento intertrimestral en Europa negativo. ¿De acuerdo? Quedaría otro para que técnicamente pudiéramos decir que hay recesión. Pues probablemente esa sea la causa. Es decir,
Estamos aquí porque Europa ya hemos empezado a caer la actividad y ha empezado a caer. A efectos prácticos, al menos a mí, como analista, trader, llamadme como queráis, ¿de acuerdo? A efectos prácticos, lo que yo quizás me debería preguntar es si la caída de la actividad ha sido anticipada por los índices bursátiles, y la respuesta es sí, porque realmente al final aquí hay que tomar decisiones. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la zona euro del crecimiento trimestral. ¿De acuerdo? Estos gráficos, por cierto, nos los ha facilitado Perpe. Esto es una web que está muy bien. Es un tío que está una persona que está en Shanghái. Es un chaval bastante joven, ¿de acuerdo? Y me ha ayudado con la exposición, ¿no? Aquí tenéis lo que es la caída en el crecimiento o la caída trimestral en la zona. Algo que ya anticipaba el que aquí tenéis los últimos datos de los PMIs, el manufacturero, ¿de acuerdo? En la zona euro, fijaros como ya ha empezado a caer, ya estamos claramente por debajo de 50, algo que ya se podía anticipar por el PMI, ¿de acuerdo? Incluso Alemania, que esto es lo preocupante, también está por debajo de 50, que era el único que estaba manteniendo el tema. De hecho, ayer, si no me equivoco, antes de ayer, disculpad que no, porque no sé si fue ayer o antes de ayer, pero estamos siempre recibiendo datos, conocíamos el de servicios, ¿de acuerdo? Y también teníamos una recaída. Fijaros, por debajo de 50 significa contracción. Pero a mí conocer esto ahora, cuando la bolsa ya está abajo, objetivamente no me vale de nada, al menos a mí, es decir, para tomar decisiones. Con lo cual prefiero utilizar la renta, los índices bursátiles, con la función que siempre han tenido, que es como indicadores adelantados. En Estados Unidos, fijaros la diferencia. Por eso no cae la bolsa norteamericana. Observad, el último dato, este es el primer trimestre de 2012, ¿de acuerdo? Que ya lo han publicado. Creciendo sin mayores problemas. Aquí tenéis la crisis subprime. Por eso una economía está creciendo más allá, que luego lo veremos, de las medidas de política o las medidas de expansión monetaria que se están llevando, el QE1, el QE2, la operación Twist que tenemos ahora en marcha y que finaliza creo que es en junio o julio, y ya veremos un QE3. Pero esto está creciendo y por eso la renta variable norteamericana está subiendo. Ahí lo tenéis. Anticipado, ¿de acuerdo? Por el PMI también manufacturero, publicado esta misma semana, el martes, subía la bolsa norteamericana con fuerza, y era precisamente por esto. Fijaros que a la que sube un poco la renta variable norteamericana, pues bueno, recuperamos algo en Europa. A la que cae algo, el batacazo es monumental. Que eso es un poco lo verdaderamente inquietante. Pero esto está, insisto, aquí de momento no se atisba lo que es recesión en Estados Unidos, o al menos no lo anticipa. El crecimiento interanual. Hombre, yo creo que el mundo no se va a acabar. Más allá de que la bolsa española pueda seguir cayendo o que esté la fluctuación del euro, etcétera, etcétera. No se va a acabar. Y aquí tenéis la facilidad, es decir, al final la economía crece. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión. Ahí tenéis Estados Unidos. Fijaros el crecimiento o la variación del SP500 en gráfico mensual. ¿De acuerdo? La recuperación. La producción industrial, exactamente lo mismo, aquí lo tenemos en meses, pero también prefiero verlo para evitar temas de estacionalidad con crecimientos interanuales. Fijaros, o sea, la reacción a la baja durante la caída y la recuperación. Y de hecho, cómo nos estamos manteniendo. Pedidos duraderos, otro dato de actividad, que al menos a mí me gusta ver, pues también se está comportando de una manera bastante o razonablemente bien. Las previsiones que tenemos, si las vemos las de Citi, son todas positivas, ¿de acuerdo? Crecimiento. Si vemos las estamos hablando de Estados Unidos, si vemos las de Goldman, pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Tasas por encima del 2%. Bueno, insisto, el mundo no se va a acabar por mucho que estemos leyendo. El FMI, las previsiones que además se han reformulado otra vez, ¿no? Ya sabéis que el FMI pues, va adecuando, ¿no? las previsiones. Esto por encima del 2%. Ahí lo tenéis. Pero claro, hay una cosa que a mí me llama la atención. O sea, yo tengo claro que las proyecciones son al alza en Estados Unidos, la economía estadounidense va a seguir creciendo.
Pero a mí una cosa que me preocupa es los gráficos. Mirad, esta es la cuestión. Cuando se produce eso que os he dicho de la divergencia, por teoría de Doyle, estas cosas, ¿vale? Fijaros lo que os voy a enseñar. Se produce cuando se confirma un movimiento muy violento en los activos que están muy correlacionados. Por ejemplo, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, Nasdaq Composite, Eurostoxx, DAX, BBVA, Santander. Es lógico que además sea así. Observad. Fijaros lo que se produce desde el año 2000, ¿de acuerdo? La superación por parte del Dow de la zona de altos, la no superación por parte del S&P 500, esa divergencia, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué es lo que era eso? El techo subprime. Se anticipaba claramente, al menos por los gráficos, los que gustan utilizar gráficos, los lean correctamente. Yo creo que hay mucha gente que utiliza gráficos, pues no sabe, o al menos es una opinión muy personal que yo tengo, es decir, utilizar correctamente los gráficos. Lo relevante de todo esto, ¿qué es lo que cae uno y cae otro? Esta es la cuestión. ¿Y qué vuelve después de todo eso? Se vuelven a reordenar, como podéis ver aquí. En el largo plazo. Observar en el corto plazo. ¿De acuerdo? Estamos hablando, pues, por ejemplo, para lo que sea el swing trade. Futuro del Eurostoxx, futuro del DAX. ¿De acuerdo? Esto lo utilizamos en el Trading Day, ¿de acuerdo? Que fui junto a Joan Cabrero. Y observamos exactamente lo mismo, es decir, cómo el futuro del Eurostoxx hasta por 4 veces, ¿de acuerdo?, atacaba zonas de altos, negado por el futuro del DAX. Lo mismo que estamos viendo con el Dow Jones y con el S&P 500. ¿Qué es lo que invitaba esto a pedir? Y esto ha sido durante la recuperación que hemos tenido en las últimas semanas previo a estas caídas. ¿Qué es lo que nos venía a anticipar? ¿De acuerdo? Pues una corrección, pues aquí la tenéis. Ese es el tema. Esto es lo que era razonable ver en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de lo que sería swing trading, es decir, operación para días, que no tiene nada que ver con lo que estamos comentando en relación a utilizar un gráfico mensual. Pero la reacción se produce en ambos activos. ¿Por qué comento esto? Pues porque a mí lo que me llama la atención es que solamente se ha visto en uno de ellos, es decir, Europa. Luego solo hay una conclusión, o al menos yo solo soy capaz de sacarla, y la conclusión es esto que estamos diciendo, lo que ya habíamos dicho antes: la divergencia se ha ampliado. Es decir, lejos de ver, ¿de acuerdo?, esto como un movimiento de fortaleza, que lo es, porque es evidente que la renta variable norteamericana es alcista, al menos la interpretación que yo hago, y en este caso hablo por mí, porque como sabéis, Joan junto a Carlos Doblado tienen una EAFI, y no me atrevo a decir por ellos, aunque pensemos de forma muy parcial, yo no me atrevo, como entenderéis, a dar una opinión de esto por los dos, ¿no? Pero lo que decir es la divergencia se ha ampliado, y para que el ciclo, entre comillas, se complete, dice, ¿cómo quedará todo, entre comillas, resuelto? Dice, pues cuando se produzca una caída en la bolsa norteamericana. ¿Qué significa esto? Pues significa que si esa caída se produce, pues y no trato, es decir, cuidado, esto no trato de ser ni bajista ni historias de este tipo, es decir, porque estamos haciendo las mismas lecturas que hacíamos el año pasado. Pues que si esto se produce, pues entenderéis que a la bolsa europea pues le acabarán dando. Sabéis que estamos en el suelo de marzo, probablemente esas zonas se perderían, pero ojo, haríamos esa misma reflexión. Al igual que esto no hace más alcista las bolsas americanas, hombre, perder estas zonas a las bolsas europeas no las hace más bajistas, porque en esencia ya lo son. Es decir, esto es bajista, ¿de acuerdo? Y es bajista porque, vaya, estaba aquí y hoy estoy aquí, ¿de acuerdo? Pero insisto, cuando hay alguna evidencia técnica de que USA ha entrado en fase de reacción. ¿A qué me refiero? Cuando tenga señales de venta aquí. Y digo esto, intentar verlo aquí, que no intentar ver en la economía que entramos en fase de contracción. ¿Por qué? Pues porque probablemente cuando conozca esto, quizás sea ya demasiado tarde. Ya sabéis que la bolsa se anticipa. De hecho, por ejemplo, en el suelo de marzo de 2009, el peor dato de PIB que se conoce es en marzo. El peor dato de empleo, que estamos hablando de un indicador muy retrasado, se produce en marzo. ¿De acuerdo? Marzo de 2009, o no sé si fue en marzo de 2009 o fue en diciembre. En diciembre del año que llegaríamos tarde, que esta es la cuestión. Porque esto es indudable, como veis aquí, esto es alcista.
Ahora, y aquí ya voy a dejar que entre Joan, fijaros el SP500 cómo está en estos momentos, en gráfico mensual. Pues ahí lo tenéis. Dice, es indudable que es alcista el SP500. ¿De acuerdo? Pero, ojo, que se aproxima a resistencias muy fuertes. El Nasdaq 100, fijaros. Esto es evidente que es alcista. ¿De acuerdo? No lo voy a discutir. Pero fijaros dónde estamos. A esto me refiero. Fijaros lo arriba que está la renta variable norteamericana y lo abajo que estamos en España y lo abajo que estamos en Italia y lo abajo que estamos en el sectorial bancario europeo. Y os hablo del sectorial del Eurostoxx de Utilities, que está por debajo. Es decir, porque el IBEX ahora tiene tres losas, que es el sectorial bancario europeo, el sectorial de telecomunicaciones, que tenga Telefónica sabrá que está sufriendo mucho. ¿Por qué? Pues porque si veis el sectorial de telecomunicaciones de Telecos Europea, está de derribo. O sea, está haciendo mínimo tras mínimo mensual de los hace ni se sabe años. ¿De acuerdo? El gráfico también lo tenemos por aquí, luego lo podemos poner. Utilities, por la propia construcción del IBEX 35. Si las utilities caen, Telefónica cae, los bancos están, dice cómo va a estar el IBEX. ¿Pero por qué cae el IBEX? Porque hay una crisis de deuda soberana y estamos en tela de juicio en estos momentos. Que es que España no es Grecia. Que es que si España quiebra, ¿de acuerdo? A lo mejor hay problemas serios. Lo que yo quiero decir es que quiero pensar con que nos tuvieran que rescatar, que aunque estamos yo creo que somos intervenidos, esto pues, no acabaría pasando grandes cosas, supongo. Quiero pensar por cuestión de sentido común. Esto, en el caso, fijaros, en el Nasdaq Composite mensual, fijaros que se mueven de forma igual, o sea, uno sube, el otro va detrás, este tiene 100 valores, este tiene, no sé si son 8.000, 7, lo que sea, ¿de acuerdo? Es normal, este índice es mucho más amplio, ¿de acuerdo? Esta tendencia no la vamos a discutir, ¿de acuerdo? Y claro, hay algo en lo que deberíamos pensar que a lo mejor es donde estamos. Esta es la cuestión. Este es el SP500. Este es el Dow Jones, ¿de acuerdo? Desde, pues, al menos el histórico que tenemos. Fijaros que igual hay que empezar a plantearse que estamos en un escenario parecido al de los años 60. Fijaros lo que pasó en los años 60. Un grandísimo lateral. Un grandísimo lateral, ojo, que lo que hace es digerir estas alzas, ¿sí? El problema es que cuando se producen estas caídas, si estamos invertidos y según dónde, directamente nos destrozan la cartera. Al final estos son ciclos. ¿Qué significaría esto? ¿O qué, al menos cuando estas cosas estamos viendo? Estamos hablando aquí que esto estuvo 20 años así. Bueno, 20 años. Si esto yo me lo planteo, nos lo planteamos, es decir, intentamos meterlo ahí, ¿qué estaríamos hablando? Desde 2000 estaríamos ya acumulando 12 años. Significaría que aún seguiríamos, pues estaríamos digiriendo pues todo este proceso de alzas, ¿de acuerdo? Y planteándonos, ojo, en su caso, si esto es así, oye, pues, y teniendo en cuenta que esto es alcista, insisto que esto es alcista, porque esto es evidente, primero porque estamos aquí arriba. O sea, esto yo creo que no lo duda nadie, ¿no? Pero dentro de ese problema yo creo que hay que ver las cosas en su justa medida, ¿no? Mirarlo como estamos. Ojo que nos estamos acercando a estas zonas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí dice un lateral que digiera todas estas alzas, dice, pues bueno, pues es una posibilidad. De hecho, esto parece lo más razonable. Y parece lo más razonable porque estábamos con una crisis de deuda soberana europea, porque es complicado salir de aquí, porque hay que ponerse de acuerdo 17 países, porque, en fin, o sea, porque en épocas o en situaciones como las actuales, pues es muy complicado ponerse de acuerdo. Es decir, cuando las cosas van bien, pues todos, ¿de acuerdo? Es fácil llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Cuando alguien se separa, pues oye, sí, ¿de acuerdo? Cuando hay que repartir, cuando no hay que repartir, aquí uno se tira de los pelos, ¿no? Es decir, esto es como suelen funcionar las cosas. Y ojo, una situación de esto es lo que las divergencias de 28 meses nos están anticipando. Esta es la cuestión. Probablemente estaríamos, fijaros, en una oportunidad, y aquí sí, clarísima, histórica. Es decir, histórica que si aquí se produce una reacción a la baja,
¿de acuerdo? Imaginar qué puede pasar, es una de las posibilidades que planteamos, estaríamos ante una situación histórica, yo creo que para nombrar. Pues muy parecida a esto que tuvimos aquí, a esto de aquí. Porque quiero pensar que estaríamos en esta situación, no que entráramos en fase de reacción a todo este proceso alcista, porque entráramos ahí, bueno, como yo creo que si eso pasara, a lo mejor no habría mundo y tendríamos que irnos de España, estaríamos en la Tercera Guerra Mundial y estas cosas, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo, pues que sería una cosa, pues más o menos parecida a esta. Fijaros en gráfico semanal cómo está en la bolsa norteamericana, el por qué, hablando de divergencias, por cierto, lo que os decía, fijaros la perforación que se produce aquí, en el Dow, en semanas, fijaros la no confirmación por parte de la reacción y fijaros que esta divergencia que produce esta reacción. Por eso digo que hay que tener muy en cuenta, no por otra cosa, es una cuestión empírica, es una cuestión de si nos creamos o no la teoría del oro, ¿de acuerdo? Pero esto también sirvió para detectar el suelo de marzo de 2004. Esa gran divergencia entre dos activos muy correlacionados, como puse en la reacción del piso. Esto es alcista, ¿de acuerdo? Y este es el momento en el cual nos encontramos en estos momentos. Fijaros, el QE1, el comienzo y la expansión. Aquí lo tenéis. Dice, ¿influye positivamente? Sí. Perdona, es que me he perdido. En el gráfico de antes has dicho una oportunidad histórica para comprar o para vender. Para comprar. Para comprar. ¿Te importaría o te interrumpo mucho si lo pasas? No. ¿En qué, comparando lo de abajo con lo de arriba, en qué parte estaríamos? Estaríamos, mi impresión, por aquí. Más o menos por ahí. Más o menos, sí. Que esa bajada, si se cumple arriba, es bajar a los mínimos de marzo otra vez. Más o menos, sí. Es mucho, ¿no? Aguantar. Bueno, probablemente no. Probablemente, fijaros como... Que se supone, no sé, 5.000 o 6.000 puntos. Pero fijaros como ya no es necesariamente que llegue aquí a los mínimos, que puede ser tranquilamente esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, lo que comenta Gerardo, simplemente sería que en próximos meses, si estuviéramos ante este escenario, podríamos tener una fuerte caída en Estados Unidos, pero que esa caída, entendida dentro de este contexto tendencial de largo plazo, sería una oportunidad para tomar posiciones alcistas en bolsa. ¿Qué quiere decir Gerardo también? Lo que está comentando también es, bueno, nos encontramos con que el mercado fuerte, que es el norteamericano, está muy cerca ¿de dónde? De la parte superior, pero que sería, entre comillas, este grandioso lateral similar, estamos en lo cierto, a lo que ocurrió aquí en los años 60, 70. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos encontramos en la parte superior, cuanto más nos acerquemos allí arriba, más riesgo hay de que en cualquier momento el mercado norteamericano le dé por tener una pausa y continuar pues, con este proceso de lateralidad. Por tanto, hasta ahora no han habido oportunidades. Y antes de empezar con esto, me gustaría haceros una pregunta. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes invierten fuera de nuestras fronteras? ¿Me oyen? ¿Cuántos de ustedes invierten fuera de nuestras fronteras? Bien. No, me sorprende gratamente. Cuando digo fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, ¿invierten en Europa o también invierten en Estados Unidos? O sea, invierten directamente fuera. ¿Por qué digo esto? Mirad, si no fuéramos españoles y fuéramos holandeses, belgas, alemanes, y os dijeran de comprar renta variable española, ¿qué os pensáis? ¿Compraríais bolsa española? Fijaros, ¿vosotros compraríais bolsa portuguesa? ¿A qué no? Pues, desgraciadamente, a los españoles ya nos ven como animalitos en el mundo. O sea, ya somos lo peor de lo peor. De momento es así. Me sabe más ser duro, pero yo lo que quiero decir es que operativamente
Porque Gerardo hasta ahora ha hecho un poco, nos ha enseñado el puzzle, las correlaciones, las divergencias, pero yo quería coger la parte práctica, operativamente. Primero, hay que invertir fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué empeñarse en invertir en España? A no ser que uno sea un membrillo, lo ideal es invertir fuera. ¿Y dónde invertiríamos? En Estados Unidos, que es el mercado fuerte. ¿Sí o no? Ahí ha habido oportunidades durante todos estos últimos meses y de momento todavía puede haber oportunidades. Es cierto que cada vez nos acercamos a la parte superior de este movimiento y esas oportunidades que hemos tenido muy buenas en los últimos meses, pues cada vez pueden ser menores. Pero bueno, de momento seguimos siendo alcistas y de momento si hay que buscar oportunidades de inversión hay que hacerlo fuera de las fronteras y sobre todo en Estados Unidos. Pero también en Europa. En Europa hay un país como por ejemplo es Alemania, que es muy similar en su evolución a como lo está haciendo en Estados Unidos. Es el mercado fuerte. Por tanto, mi obligación, ¿qué es? Buscar ventanas de incorporación para mis clientes, ¿dónde? Pues en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en el Taxtent alemán, aunque últimamente también ha habido, y puede haber oportunidades también en Francia, pero insisto, nada de empeñarse a comprar renta variable española. Olvidémonos de pensar que como está todo muy barato, que ese no es el secreto. Hay una frase que siempre decimos, claro, yo, que es, al final, para ganar dinero en bolsa no es cuestión de comprar barato o comprar bajo, sino que la clave es comprar alto para vender más alto. Como dicen, buy high and sell high. Es algo que dicen muchos los americanos. Y esta frase, que parece una tontería, tiene mucho sentido. O sea, es incorporarse a una tendencia, identificar una tendencia alcista. Para eso están los analistas, o ustedes mismos identifican que el mercado está en tendencia alcista y ahí se aprovechan correcciones en esa tendencia alcista. ¿Para qué? Para incorporarse al mismo. Bueno, dicho esto, aquí estamos viendo lo que nos puede interesar a día de hoy. Insisto que ahora lo que hay que hacer es una visión operativa de dónde nos encontramos ahora. Fijaros. En Estados Unidos nos encontramos con un movimiento alcista esos últimos meses, las últimas semanas, que todavía no ha sido corregido. Ahora mismo ya comenzamos a ver evidencias técnicas que están advirtiendo de que estamos en fase de reacción a este movimiento alcista. ¿Qué os comentaba hace un minuto? Os decía, hay que aprovechar tendencias alcistas y una vez identificadas, eventuales correcciones, aprovecharlas o verlas como ¿qué? Como una oportunidad para tomar posiciones. Por tanto, ahora mismo vemos como el Nasdaq, durante esas últimas semanas, está corrigiendo posiciones. Esto, insisto, es una oportunidad ¿para qué? Para buscar un posicionamiento alcista en títulos del Nasdaq. Luego veremos algún ejemplo, que ayer estaba preparando algunos ejemplos, aunque es cierto que con la caída que hubo ayer, muchas estructuras de precios que estábamos vigilando, quedaron canceladas. Más que nada porque tuvimos ayer, con los nuevos mínimos que hubo en el mercado, pues bueno, se vieron canceladas hipótesis de giro que luego veremos. Fijaros, lo que os comentaba, todo este tramo es normal que en algún momento sea corregido. Y ahora mismo ya estamos en Estados Unidos en ese tipo de movimiento. En Europa, es que ni me la miro. O el IBEX. Es que el IBEX está aquí abajo, no, está hundido en la miseria. Pero a mí no me importa. Porque, como os decía antes, mi obligación es deciros que hay que invertir fuera. Por ejemplo, y aprovechando que, bueno, pues lo hacemos con CMC Markets. Es muy sencillo utilizar, por ejemplo, los CFDs para poder crear una cartera diversificada, pero no solamente diversificada en el sentido de yo voy a comprar 20 títulos. No, hay que diversificarla. El número de títulos
pero también pues, en distintos mercados. Se puede entrar en renta variable, pero también en materias primas, en divisas, y tener una parte de la exposición total diversificada. Luego, hay que preguntarse también si dentro de esta cartera que ustedes tienen, según el momento del mercado, cuánto exposición quieren tener. Por ejemplo, nosotros, a día de hoy, en Agorasores Financieros, estamos con una exposición en algunas carteras del 50-60%. ¿Qué significa? Que tenemos un 40% en liquidez. Y así estamos cómodos. ¿Pero por qué? Porque os comentaba antes. Primero, estamos en fase ahora mismo probablemente de reacción. Por tanto, hasta que no veamos que se ha corregido, ya sea en tiempo o en profundidad, este movimiento alcista, nuestra intención es no volver a estar muy cargados en las carteras, no volver a estar en una exposición al 100% o al 90%. ¿De acuerdo? En el momento que esto se haya corregido, pues incrementaremos esa exposición. Estos son conceptos que aunque hoy no tengamos mucho tiempo, me gustaría de verdad. Diversificación, nivel de exposición. Y luego, todo esto, por ejemplo, pueden decir, bueno, pues que esto sale muy caro. Mirad, a día de hoy, si por ejemplo uno tiene 100.000 euros y decide hacer una cartera, por ejemplo, con 20 activos, lo que podría hacer es 20 activos y cada lote de trading que haría sería de 5.000 euros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí es sencillo? Tengo 100.000 euros, de esos 100.000 lo divido entre 20 activos y en cada activo yo invertiría 5.000 euros. Gracias, por ejemplo, a que CMC Markets de momento no tiene mínimos, no cobra mínimos de entrada, uno puede tranquilamente comprar 2.000, 3.000 euros sin estar pendiente de que el broker le vaya a clavar una comisión muy importante. ¿De acuerdo? Que conste que el colaborador de CMC Markets es Gerardo, no yo. Pero yo os quiero simplemente invitar a daros cuenta de que podéis diversificar y se puede hacer asumiendo unos costes razonables. Y claro que te he comentado que cosas de la vida. Comenta aquí el tema, pues algo muy simple. ¿Cómo sabemos que el mercado está en fase de reacción? Pues mira, fijaros, después de 16 semanas, sin cerrar por debajo de los mínimos semanales previos, al final el Nasdaq perdió los mínimos semanales previos. O sea, otra evidencia técnica que apuntaba que el mercado estaba en fase de reacción. Quiero pasarlo rápido porque al final, ¿qué nos interesa? Joan, ¿dónde estamos a día de hoy? Pues fijaros, al día de cierre de ayer, nosotros estamos muy pendientes, por ejemplo, en Europa, estamos muy pendientes ¿de qué? Del DAX, ¿de acuerdo? Mercado fuerte. Me olvido del resto. Son débiles. Esto es como si vosotros os dejaran invertir, os apostar en una carrera de caballos. Yo os preguntaría, si os dejan apostar en una carrera de caballos a mitad de la carrera, ¿qué apostaríais? ¿Por el caballo cojo, rinqueante, que va el último? España, Portugal, Italia. ¿O apostaríais por el pelotón de carga? Supongo que no habría nadie que buscara que apostara en nada, a no ser que, vamos, que directamente quisiera buscar el pelotazo y que estuviera apostando por el caballo pues, más cojo y más débil. Pues aquí, fijaros, Alemania. Nosotros estamos haciendo la foto al mercado. Y yo me fijo en Alemania y ¿qué veo? De momento, está ahora mismo, en las últimas semanas, formando una fase de consolidación. ¿A qué? A la fuerte subida previa. Esta fase de consolidación, a algún momento, acabará. ¿Y qué es lo más probable que ocurrirá luego? Que la tendencia alcista tratará de retomarse. ¿De acuerdo? Por tanto, estas caídas que hay en el mercado alemán, en muchos valores, son ¿qué? Oportunidades para buscar ventanas de compra. En Alemania, es muy sencillo. Comprando BMW, Daimler, Lufthansa, Bayer, BASF. Hay un montón de títulos y muchas de estas compañías todas las conocemos.
No nos tenemos que empeñar en comprar BBVA o Repsol o Endesa o Telefónica porque lo estamos viendo en la calle. Olvidémonos, no, estamos en un mercado mucho más global y es muy sencillo. Si me dijerais hace 10 o 15 años, pero ahora a un golpe de clic uno le cuesta exactamente lo mismo, tanto en comisiones como de esfuerzo, comprar Apple, BMW, que comprar Repsol o Endesa o Telefónica. Fijaros dónde nos encontramos ahora. El DAX, foto. A día de hoy, ¿cuál es nuestra preocupación? Muy sencilla. Nos preguntamos si esta corrección que estamos viendo, tanto en el mercado norteamericano como en Europa, en el caso del DAX, si la fortaleza, pues nos puede dar pistas de que empieza a flaquear. Si eso ocurre, lloverían chuzos de punta. No solamente en estos índices, sino en el resto. Italia, Francia, el Eurostoxx en general. ¿De acuerdo? Ahí iban a haber, pero vamos, palos. ¿Qué nos fijaríamos? Fijaros en la clavicular de este hipotético patrón en forma de, que todo el mundo lo ve, hombro, cabeza y hombros. Esto, para que se vea confirmado, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que perder la clavicular. Niveles de 6.450, 6.500 puntos en el DAX. ¿De acuerdo? Si se pierden los 6.450, 6.500 puntos en el DAX, se estaría confirmando este patrón bajista, se estaría perdiendo la directriz que guía las subidas de estos últimos meses, y esto es blanco y mirado sopita estrecha. Estaríamos teniendo evidencias técnicas que nos estarían advirtiendo de que no habría que estar en bolsa o habría que disminuir nuestra exposición que antes os comentaba. Si esto se pierde, probablemente nosotros, que estamos al 50-60%, bajaríamos nuestra exposición pues, a niveles del 30 o 40%. Entonces, estamos hablando de que tendríamos una liquidez del 60 o 70%, sin ningún tipo de miedo. ¿A la espera de qué? A la espera de que, en vez de tener pistas bajistas, las tuviéramos alcistas. ¿Dónde? Probablemente, pues, en una zona de corrección proporcional a toda esta subida. ¿Dónde? Pues igual el DAX podría caer a la zona de 6.000 o a 5.800, no lo sé dónde caería. Y esa caída probablemente nosotros la veríamos como ¿qué? Una oportunidad para comprar. A día de hoy, igual estamos ante una oportunidad. La semana que viene, igual, muchos se acuerdan de él. Igual estamos ante una oportunidad muy interesante en el corto plazo para tomar posiciones. ¿Por qué? Por simple ecuación rentabilidad-riesgo, yo os pregunto, nos encontramos muy cerca. Probablemente el DAX igual tenemos un susto el lunes y le meten 100 puntos y nos lo meten justamente ya en la zona de 6.450 o 500. Ahí con un par, sí que se puede bajar el time frame, irse, por ejemplo, a gráficos intradía y buscar ahí pautas alcistas. Porque si las encontráramos, igual estaríamos pillando, quién sabe, si el suelo de esta fase correctiva de estas últimas semanas. Que al final no hay ese suelo y se pierden soportes. No pasa nada. Cerramos esas posiciones agresivas que habíamos tomado y probablemente nos tengamos que salir del mercado durante varias semanas. Porque, insisto, esto nos indicaría que el mercado necesitaría consolidar, corregir, ajustar todavía varias semanas más. Por tanto, nos encontramos muy cerca de una zona de giro potencial. Hay que vigilarla, chicos, el lunes, martes, miércoles, la semana que viene, a ver si hay algún tipo de vela, algún tipo de patrón alcista en estos niveles, y si ahí vemos algo fuerte, un reversal interesante, no hay que tener miedo. Ir a Alemania, buscar títulos, hacer un scroll del mercado alemán. Al final nosotros lo hacemos para nuestros clientes. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vigilar todos los títulos del DAX 30 alemán y los que están fuertes, los que dan una ventana de compra, pues diseñan una estrategia. Que al final lo hacemos en Ecotrader dentro de economista.es. O sea, diseñamos estrategias, las publicamos y hacemos luego un seguimiento de las mismas. Pero mayoritariamente, insisto, Alemania y tal. Aquí os he puesto un gráfico del Eurostoxx Total Return. Vale, es los 250 que todos conocemos, pero con el efecto de dividendos descontado en el precio. No voy a entrar a explicar eso, pero simplemente quiero que entendáis que aquí ¿qué podemos ver? Vemos un patrón
similar a este, pero inverso, al revés. Imaginemos que Alemania gira al alza desde aquí, desde soportes. El Eurostoxx 50, probablemente impulsado porque Alemania sube, y si Alemania sube, lo más probable es que a corto plazo, pues la periferia, los índices periféricos también suban y reboten, nos encontraríamos con que el Eurostoxx 50 podría llegar a niveles de máximos de esta semana. Esto es un gráfico diario. Y si se superan estos niveles de máximos de esta semana, ¿qué tendríamos? Un simple hombro, cabeza y hombros invertido, que es alcista. ¿Y esto qué es? Una clara oportunidad para tomar posiciones. Ahora ¿qué? Muy similar a Alemania. Para girar esta tendencia bajista de las últimas semanas, ¿qué tiene que hacer el Eurostoxx 50? O bien hacer un cabeza y hombros invertido, o bien un doble suelo. Es un poco los dos escenarios que estamos manejando nosotros en nuestros análisis. Estamos diciendo, a ver, si el mercado europeo quiere girar, o una de dos, o va a hacer un doble suelo, es decir, se va a ir a la zona de mínimos previos y luego girará y romperá esos máximos y confirmaría un doble suelo, ¿de acuerdo? Una figura de vuelta. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues señal de que esta tendencia alcista de esos últimos meses se estaría retomando, ¿de acuerdo? Y es ahí donde podríamos volver a confiar en renta variable europea. ¿Dónde mejor? Insisto, en Alemania, también en Francia, en Holanda, en el AEX. O sea, no solamente hay 30 valores en Alemania, sino que podemos también mirarnos el selectivo francés, 40 títulos más, al selectivo holandés, 25 títulos más. O sea, hay a patadas. Si al fin y al cabo necesitamos una cartera mínimamente diversificada, hablamos de 20-25 títulos activos. O sea, entre todos que os acabo de comentar, en esos mercados, y eso solo en Europa. Porque si nos vamos luego ya a Estados Unidos, ahí, ¿dónde compraríamos? Tecnología es el caballo fuerte. ¿Dónde yo buscaría oportunidades de compra? Dentro de la tecnología. Joan, es que ha subido mucho. Me da igual. Compra alto para vender más alto. Apostemos y confiemos en la tendencia. ¿De acuerdo? O sea, cuando gira esa tendencia, ya lo veremos. Y habrá patrones que nos indicarán que la tendencia, pues, alcista se está convirtiendo en bajista, o que estamos más que bajista, lo que estaríamos es en señales de que la corrección es más profunda. Porque al fin y al cabo, no es que esto, el DAX, pase a ser bajista, sería bajista a corto plazo. Lo único que marcaría esto es que el proceso lateral de estas últimas semanas, que al final está corrigiendo la sobrecompra, fruto de esas subidas, de momento se corrige lateral. Señal de que de fortaleza. Cuando la sobrecompra se corrige de forma lateral, es fuerza pura. Que si se pierden esos soportes, el mercado nos diría que, bueno, pues que... Y esto, ojo, cuidado. Te lo quería comentar ayer. No sé si a ti te recuerda lo que estamos viendo ahora, Gerardo, a lo que vimos el año pasado. Estaba comentando con Carlos Doblado, que por cierto, os invito, no estoy hablando yo del escenario que estamos viendo y haciendo mucho hincapié en eso, porque me dijo Carlos, bueno, que voy a estar yo por la tarde, va a estar aquí a las 5 o 6 de la tarde Carlos Doblado, creo que cerrando ya el ciclo de conferencias en Bolsalia, y ahí va a explicar muy detenidamente cómo vemos en nuestra empresa. Mi socio explicará cómo vemos el mercado. Por tanto, a ver, yo he explicado 4 cosas. Te quería comentar, Carlos, a mí me da la sensación, yo no sé si vamos a perder ese soporte, pero fíjate como el año pasado también llegó un momento en que, y ayer ya se podía ver, fijaros como ayer el IBEX aguantó muy bien el tirón, han dado hasta no voy a decir nada, y parece como si ahora, pues, alegría, ¿no? Pero no, estoy viendo debilidad ya en la fortaleza compuesta de Alemania. Lleva ya varios días ya más renqueante. Lo de Estados Unidos que hizo ayer, insisto que ahora veremos alguna estructura de precios, para que os deis cuenta qué tipo de ventana de incorporación yo busco, por ejemplo, y cómo ayer se deshizo. ¿Por qué? Fijaros, yo, si veo que se pierden estos mínimos, toda esta paz intelectual que os he dicho no sirve de nada. Lo único que tendría es
continuidad de la fase de corrección de estas últimas semanas, ¿de acuerdo? O sea, yo ahora parto. 1. Estamos en fase de reacción a todas las subidas previas. Como ha corregido, buy on dips. O sea, compra en correcciones a favor de la tendencia. Tendencia alcista, hay una corrección, yo tranquilamente me espero a una señal de giro. ¿Cómo puede ser? En cabeza habíamos invertido o en doble suelo. Que no se da. Pues muy buenas, adiós. Ya quedan 5 minutos. 5 minutos. Ir terminando, Acabo que rápido. queremos hacer alguna pregunta. Pues mira, vamos a poner algún ejemplo, porque... Bueno, me dijeron, Joan, por favor, analiza el oro. En Twitter me comentaba mucha gente y... No sé, si queréis, analizo el oro rápidamente o podemos pasar, por ejemplo, a una estructura de precios como el juego PACA. ¿El oro? Bueno, explico esto un segundo rápidamente Fijaros. Título norteamericano, tecnología. Que ha corregido también estas últimas semanas. ¿Qué ha corregido? ¿Y qué puede hacer? Fijaros. Es que no me invento nada. Corrección a una zona interesante del título alcista y tal. Y si me supera la zona de $44, mi misión es identificar este tipo de estructuras de precios. Y ahí, cuando nosotros identificamos dentro de los valores del Nasdaq, decimos, ostras, ojo, alerta. Lo que decimos nosotros, pongamos esto en radar a PACA. Si PACA supera $44, formaría una estructura alcista y nosotros compraríamos. Diseñaríamos una estrategia alcista en PACA. No dudaríamos, porque estamos hablando de un título alcista que ha corregido, que tiene figura de vuelta y ya después de una corrección. ¿De acuerdo? Esas pequeñas cositas. No hablo de Repsol ni nada, no quiero ni verlo. Porque es que si Repsol sube, si la bolsa española sube, es que estos van a subir más. La fortaleza, ¿de acuerdo? Bueno, el oro. A ver. Simple, es que todo siempre es lo mismo. Mirad, amigos. Fortísima subida estos últimos años, ¿de acuerdo? ¿La veis? Oro. Llega un momento que esa tendencia alcista, con esa fortísima sobrecompra, llega un momento en que necesite consolidar, ajustar. ¿De acuerdo? Si confiamos en esa tendencia alcista, yo sí que confío, considero que esta consolidación, en el momento que concluya, ¿qué es lo más probable? Que el oro siga subiendo. Yo no voy a buscar cortos en oro. Hablo de tendencial, relativa tendencial. Sino que yo buscaría caídas en el oro a niveles importantes para tomar posiciones en busca de la reanudación de la tendencia alcista. ¿De acuerdo? Entonces, esta consolidación de esos últimos meses del oro puede tomar muchas formas. De momento, está tomando una forma lateral. Fijaros cómo es muy simple. Entre $1.800 y los 1.513 exactamente, está lateral. Muy simple. Si supera 1.800, el oro nos estaría dando señales de que está reanudando la tendencia alcista principal de largo plazo. Si pierde los 1.500 y pico, $15, probablemente estaríamos ante una fase correctiva más compleja, como podría ser, por ejemplo, una bandera. Entonces yo no buscaría nada hasta la zona de 1.400, que es la base de la bandera. ¿De acuerdo? Más o menos así. Por ahí van los tiros. Hago un zoom. Fijaos en el lateral que os comentaba. $1.800, $1.520. ¿Dónde compraría yo? Si me llega a la zona de $1.515, $1.520, ahí la ecuación rentabilidad-riesgo es muy atractiva. ¿Pero por qué? Porque estamos comprando una zona, si ahí aparece algo alcista, en la cual el stop es muy claro. Si pierde, por ejemplo, semanalmente, es un gráfico semanal, la zona de 1.515, 1.520 dólares, el oro seguiría en fase correctiva y ya no me interesaría. ¿Hasta dónde? Insisto, hasta la zona de 1.400 al menos. Por tanto, esa sería una zona interesante. Luego, otra zona interesante que a corto, por eso también está interesante y chulo el oro, es un ajuste proporcional del 68-66% de la subida previa. Acción
corrección, o sea, acción, reacción. Subida, caída, se ajusta. Bien, pues en esta zona de giro, llamamos, aquí se puede buscar si hay alguna ventana de compra. Si pierde esta zona, lo más probable es que volvamos al origen, a los $1.515, que es ese soporte tan importante. Por tanto, aquí, si me apareciera algo alcista, no me importaría tomar posiciones. ¿En busca de qué? De que me fuera a la zona clave de 1800 y ahí a ver qué pasa. Que aparece algo bajista ahí, reduzco posiciones, cierro posiciones. Que la acaba superando, luego todo el mundo lo verá. Ah, mira qué pedazo doble suelo que habría hecho, ¿no? O sea, fijaros, boom, subida, un espectacular doble suelo, y si supiera 1800 ya todo el mundo volvería a hablar del oro otra vez, las noticias, ahora ya nadie habla del oro. Y probablemente puede dar oportunidades. Hago otro zoom. Fijaros, caídas de ayer. De momento sigue aquí y no hay figura de vuelta. Pero yo lo estoy vigilando. Si el oro nos supera esta zona de resistencia marcada aquí, que son 1680, por los máximos de esa semana, $1.665, se estaría rompiendo esta fase correctiva muy probablemente y nos estaría advirtiendo de la reanudación de las subidas. ¿Desde dónde? Desde una zona de giro muy interesante. Joan, estamos fuera de tiempo ya, no sé si tenemos espacio para una pregunta rápida o lo dejamos aquí y podemos continuar en el campo.